Bueno, quiero revisar un último problema de esto de equilibrio en tres dimensiones. Antes quisiera hacer una pequeña explicación sobre lo que son los vectores I, J y K. Entonces los vectores I, J y K, como hemos mencionado, bueno, cuando hablamos de componentes en X hablamos de I, cuando hablamos de componentes en Y hablamos de J y cuando hablamos de componentes en Z hablamos de K. Eso ya lo hemos venido manejando, pero cuando hablamos de I, J y K, nosotros de hecho estamos hablando de unas direcciones vectoriales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros habláramos, cuando hablamos, por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, de un vector P que va en I, por ejemplo, por algún problema, que pues el problema estaba dado de esta forma. Si, por ejemplo, el vector, bueno, si una fuerza, si un vector está direccionado totalmente sobre el eje X, querrá decir que ese vector lleva la componente del eje X que es Y, ¿sí? Entonces, si mi vector P va en Y, querrá decir que ese vector P entonces en Y quiere decir que será 1 por Y más 0 en J más 0 en K, ¿sí? Eso es de pronto algo lógico, pero pues quiero hacer esa pequeña salvedad. Yendo a los cosenos directores, por ejemplo, para un vector Y que está totalmente alineado con el eje X, querría decir que su coseno director en X sería de 1, ¿sí? Entonces recuerden que el arcocoseno de 1 sería de 0, ¿sí? El arcocoseno de 1 sería de 0. Querría decir que el ángulo que forma ese vector con el eje X es 0. O sea, el ángulo que forma el eje, perdón, el vector Y con respecto al eje X es de 0, ¿sí? Entonces yo para después, digamos, cuando ustedes vean, por ejemplo, veamos el tema de momento respecto a un eje, cuando ustedes deban definir, por ejemplo sacar el momento de una fuerza respecto al eje X. Entonces querrá decir que ustedes, el vector del eje X será, perdón, el lambda del eje X pues será simplemente Y, o sea, 1 en Y, por ejemplo, ¿vale? Ese mismo vector en Y, vean que, por ejemplo, el coseno de teta 0 sería igual a 0, por esto que acabamos de decir, que es 0 en J. Quiere decir que el arcocoseno de 0 debe ser 90. Quiere decir que el ángulo que forma el eje X con el eje Y es de 90. Es algo lógico, pero pues quiero hacer esta aclaración. Lo mismo con el eje Z. Ese vector en Y, el coseno de teta Z sería igual a 0. Coseno director de Y en Z sería igual a 0. Por esto que vemos acá, 0 en K. El arcocoseno de ese ángulo sería de 90, o sea, hace un ángulo de 90 grados con o sea, el eje X hace un ángulo de 90 grados con el eje Z. Sí, a eso es lo que me refiero. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será el vector del eje Y? El vector del eje Y simplemente será 1 en J. ¿Cuál será el vector del eje Z? Será 1 en K. ¿Vale? Quería hacer esa pequeña aclaración. Bueno, entonces vamos a resolver otro problema. La verdad que es parecido, es más de lo mismo, pero pues es exactamente los que a ustedes les saldría en un taller o en un parcial. Entonces tenemos, bueno, voy a pasar, digamos, un poco rápido. Digamos, hay cosas que ya he explicado, digamos, en detalle en problemas anteriores, digamos, muy despacio. Pero en este problema pues lo voy a, digamos, a ver un poco, pues digamos, más rápido, ¿sí? Una placa rectangular está sostenida por tres cables como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 60 newtons, determine el peso de la placa. ¿Vale? Bueno, de pronto acá lo que me faltó fue hacer pintar los vectores. Voy a parar un momento el video y hago esa, esa representación de los vectores.